grábenos para darle la bienvenida a nuestro querido amigo, es amigo mío, yo quiero decirlo con todas sus letras, al gran profesor Jesús López Almejo, un verdadero experto en relaciones internacionales, que me da mucho gusto saludarle en este día histórico para los mexicanos. Profesor, ¿cómo le va? Hola, mi querido, muy contento de estar contigo y con toda la audiencia de Sin Censura, pues listos para darle al análisis, Toñito. Así es, hay que darle con todo el análisis, pero ¿qué le parece, profesor? ¿Qué te parece, profesor? Siempre te hablo con mucho respeto, pero ¿qué te parece, profesor Jesús López Almejo? Si hablamos primero que nada de la vacuna que llega a México. Uno de los 10 primeros países en obtener la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué significa eso a nivel internacional? Somos más de 200 países en el mundo y México, todavía no siendo un país como se le llama, ¿no? A lo mejor vamos a tener aquí una discusión por eso, ¿no? Pero un país que todavía está en vías de desarrollo para muchos, México recibe la vacuna antes que muchísimos otros. Te escuchamos, profesor. Mira, querido Toño, es muy importante esta precisión que haces, porque el presidente de la República decía algo muy concreto. Cuando se tiene vergüenza y se deja de robar el dinero del pueblo, alcanza para no endeudar al país y alcanza para puntualizar ese dinero, invertirlo en las prioridades nacionales esenciales. Me parece que una de las cosas que ha llevado al gobierno de López Obrador a poder responder de manera tan rápida una amenaza tan grande y estar literal a la vanguardia, querido Antonio, es justamente que se tenía el recurso porque no se están dilapidando en, pues ya sabes, los gastos superfluos que se tenían anteriormente, porque no se está dando chayote, porque además se está recaudando mejor que antes, porque además se ha reducido bastante el gasto del presupuesto del gobierno. Una de las cosas que antes decíamos, Antonio, era que para lo que ganaban los funcionarios mexicanos del gobierno federal en la época de Peña Nieto o en la época de Calderón, era para que nos gobernaran como si estuviéramos en Suiza. Pero había una desproporción entre el costo que le representa al país el pago de sueldos a los funcionarios y la manera en la que gobernaban. Ahora lo que hemos visto en este cambio paradigmático, en este cambio de enfoque con el presidente López Obrador, es que esos gastos superfluos se van eliminando paulatinamente, se va recaudando mejor el dinero. Mira, ahora que en el mundo la ciencia está batiendo récords, ahora que en el mundo la ciencia está dando pasos agigantados para sacar las vacunas, pues ¿con qué nos encontramos? Con la sorpresa de que solamente aquellos países que estaban económicamente y financieramente sanos podían tener acceso a ellas. Y es que también eso es muy importante señalarlo. Recordemos que tuvimos el año más difícil desde, me parece, en términos económicos, comerciales y financieros, desde la caída de Wall Street en 1929, incluso peor, me atrevería yo a decir, que la del 2008, con la crisis hipotecaria que se desató en Estados Unidos, o incluso que la de 1994. ¿Y qué es lo que hace la diferencia, Antonio? El tema de la transparencia, ¿no? El tema de que sí se ha disminuido la corrupción política, por lo menos a nivel federal. Y esto ya es una gran ganancia. Si tú te fijas, si revisamos, ni Brasil, ni Argentina, Argentina es el que más se ha estado acercando a México, pero ni Colombia, ni Perú, ni Chile, bueno, vaya, ni Costa Rica, han sido jugadores tan centrales en este momento en el tema de la vacuna. Por lo tanto, sí es un golpe de autoridad muy interesante el que está haciendo la administración del presidente López Obrador. Pero es que, ¿sabes? Fue atacando diversos rubros, estuvo trabajando en diversos ámbitos en combatir la corrupción, como él lo decía. O sea, el coronavirus lo vamos a combatir sin corrupción. Mira, un ejemplo, en Jalisco, Enrique Alfaro está endeudando al Estado y el motivo de la deuda, a pesar de que el tipo prometió en campaña que no lo haría, era el motivo de la deuda, era según esto para poner a Jalisco eh, al día con el tema de combatir el coronavirus. Cuando tú revisas las partidas, nada más 2.39% de esa deuda que se aprobó en el Congreso de Jalisco estaba destinado a equipar hospitales y a aumentar los gastos para el personal médico. Todo se la saca, que muchas cosas son facultad del gobierno federal. Entonces te das cuenta que si estás endeudando
a un gobierno argumentando que ese gobierno va a invertir ese dinero que llega a esa deuda para una prioridad sanitaria del tamaño de la crisis que se nos venía, y al final nada más le estás invirtiendo menos de 3%, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a nivel federal, con el gobierno federal esto no ha pasado. El paradigma se ha cambiado. El paradigma es, vas cerrando los hoyos por donde se escapaba el agua, vas cerrando los gastos superfluos, y aún, mi querido Antonio, que te han criticado, no crees continuamente, pero tomando en un contexto general, a nivel sistémico, Sí. potencias como China, Profesor, se nos está cortando tu comunicación en estos momentos. Se nos está cortando tu comunicación en estos momentos. Estamos intentando restablecer esta comunicación con el profesor Jesús López Almejo. Le ofrezco yo a usted una disculpa. Ya sabe usted que la tecnología no tiene palabra de honor, no es ni culpa del profesor ni de nosotros. Es que, pues, la verdad, hay problemáticas, obviamente, con las comunicaciones. En estos momentos hay mucha gente conectada, se acerca ya la Navidad y eso provoca que haya aún más conversaciones en las redes. Pero esto que nos está diciendo el profesor Jesús López Almejo es muy, muy importante. Hay que plantearlo como es, ¿no? Cómo es que el gobierno mexicano de ninguna forma está endeudando al país. No se está dilapidando al país. No se está ya dando más, bueno, chayote oficial casi no tanto, ¿no? Sigue la publicidad oficial, pero de las otras formas en las que se daba ya no. Ahora sí se están recaudando impuestos, finalmente. Y esto habla mucho de la hegemonía que podría demostrar México. México ha sido considerado durante mucho tiempo pues, un país del tercer mundo. Al profesor López Almejo no le gusta que se le mencione así. Ya dice que es un concepto peyorativo y atrasado, un concepto arcaico, es lo que dice el profesor Jesús López Almejo. Yo se lo comento, mucha gente sigue considerando a México como un país del tercer mundo, con problemáticas, muy desafortunadamente y desde su ignorancia en otros países nos ven a los mexicanos con nuestros sombreros, descansando a la sombra de un nopal mientras nos tomamos un mezcal o un tequila en sandalias, ¿no? En chanclas, cuando pues no es así, ¿no? No es así. Sí, hemos enfrentado una serie de problemáticas económicas debido a las corruptelas de sexenios anteriores, pero si me lo pregunta a mí, y esto eh, no sé si ya tengamos de vuelta al profesor Jesús López Almejo, si me lo pregunta a mí, igual y lo podemos contactar por teléfono, doña Ceci, no sé si sea mejor así, más fácil, y así creo que ya lo tenemos de vuelta, ¿no? Bueno, lo que yo le decía es que un verdadero indicador, en mi opinión, de que México dejó ya de ser un país en vías de desarrollo y es un país absolutamente desarrollado, es esta reacción ante la pandemia. Es que sea uno de los primeros países en obtener la vacuna. Eso significa bienestar para la gente. Eso significa bienestar para todos nosotros. Eso es una realidad clara pues de lo que tenemos. No nos podemos ir sin eso. Ya tenemos de vuelta al profesor, ¿sí? Ya. Bueno, ya está de vuelta con nosotros el profesor Jesús López Almejo. Le ofrecemos una disculpa al público consentidor de Sin Censura. Ya sabe usted, la tecnología no tiene palabra de honor. Profesor, pues le decía yo a la gente que tus palabras verdaderamente resuenan, Jesús, porque en mi opinión, si podemos tener un verdadero indicador del verdadero desarrollo de un país, es que sea uno de los primeros en obtener una vacuna, es que sea uno de los primeros en proporcionar el bienestar a su gente, profesor Jesús López Almejo. Mi querido Antonio, pues antes que nada una disculpa por esta falla tecnológica. Como ustedes dicen, la tecnología no tiene palabra y a veces en los momentos más inesperados pues se presentan este tipo de circunstancias. Pero bueno, siguiendo con esta reflexión, yo comentaba hace un momento que gracias a que desde un principio se fueron atajando cuestiones estructurales, el gobierno de México tiene capacidad de reacción
porque Antonio fue guardando en épocas de vacas gordas para cuando se vinieron las vacas flacas, de acuerdo, digamos, a preceptos pues de la sabiduría popular. Y en ese contexto, al fiscalizar mejor, decíamos, al no endeudar al país, al quitar gastos superfluos y al equilibrar también el tema de la economía en el contexto de la pandemia, se tiene una capacidad muy importante de reaccionar, de tal suerte que las principales marcas, los principales laboratorios, las principales corporaciones a las que ya se le están aprobando sus vacunas, desde la COFEPRIS, como la Sputnik V, como la Cancino Bio, Pfizer, etcétera, pues ya México está asegurándose con cada una de ellas este acceso a las vacunas. Por lo tanto, pues una palomita, ¿no? Porque en términos políticos, en América Latina no la tiene ninguna otra nación, ¿no? Excepto Estados Unidos en el norte, en América del Norte, y Canadá, pero bueno, incluso México está con mayor agilidad reactiva para el tema de las vacunas, incluso más que Canadá. Así es, profesor. Y bueno, ¿qué le parece que ya, ahora que ya celebramos esta noticia con mucha información, con mucho conocimiento, qué le parece que vamos